Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal RT Asesorías Contables, como siempre trayendo la información de valor a toda esta hermosa comunidad que va creciendo. Y si tú acabas de llegar a estos videos, pues te pido que por favor te suscribas a nuestro canal, nos regales un gran like y para seguir creciendo y montando videos como el que vas a ver a continuación. Entonces, sin más preámbulo, hoy el día de hoy vamos a ver de cómo funcionan los fondos públicos de pensiones en Colombia. Hace unos días también montamos un video que era cómo funcionan los fondos privados en Colombia. Acá te dejo en la descripción, acá o por acá te dejo en la descripción para que vayas y mires ese video y complementes. Realmente eran un solo video, pero nos dimos cuenta cuando lo estábamos desarrollando que era demasiada información como para dejarlo en un solo video y decidimos hacer dos videos. Entonces, este video es la segunda parte o la primera parte, como nos cuentas a verlo, del tema pensional o de los fondos de pensiones en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Entonces, el régimen público en Colombia también se conoce como el régimen de prima media, el RPM, así lo vas a encontrar en algunas abreviaturas. El régimen de prima media con prestación definida se caracteriza porque tiene los aportes que realizan los afiliados que se depositan en un fondo común con el cual se financian las pensiones de quienes acceden a con derecho o que tienen el derecho a pensionarse. Entonces, a diferencia del fondo privado, de los fondos del RAIS, como se llama, el Fondo de Ahorro Individual y Solidario, eh, eh, que cada dinero, que cada persona cotiza a una cuenta personal. Acá en Colpensiones, que es el único que existe, mientras que los fondos privados existen cuatro, en Colpensiones solamente existe es uno, que es el que está, digamos, administrado por el Estado. Todo el dinero que colocan los contribuyentes se va a un fondo común. De ese fondo común se utiliza para pagarle a las personas que ya se han pensionado. Es decir, los que estamos en edad productiva y que estamos cotizando al fondo de pensiones, estamos pagando a aquellas personas que ya adquirieron su derecho de pensión. ¿Ok? Así es como funciona. Bueno, básicamente las pensiones se financian con el dinero de quienes son cotizantes, y para cuando estos cotizantes se pensionen, sus pensiones serán pagadas por los cotizantes, por los nuevos cotizantes, y en su defecto las pensiones serán garantizadas por el presupuesto general de la nación. Bueno, esto funciona como un sistema Ponzi, un sistema piramidal donde todos colocamos dinero y se le va pagando a las personas que están arriba de la pirámide. Anteriormente, cuando inició la ley 100, el sistema pensional estaba de esta forma: había una base cotizante mucho más grande y el número de pensionados era poquito, pero como se crearon los fondos privados comenzó a haber un cambio donde ahora la base es mínima la que está cotizando y el personal pensionado es mucho, y por eso el presupuesto general del Estado tiene que ponerse al servicio para cubrir con las necesidades pensionales de las personas que cotizaron o adquirieron sus derechos de pensión como tal. Entonces, es un sistema piramidal, es una pirámide donde todos colocan dinero para pagarle a las personas que están arriba. Obviamente que esto tiene un respaldo pues del Estado colombiano como tal. ¿Qué requisitos se necesitan para pensionarse en el sistema de régimen prima media? Entonces, cumplir la edad, que son 62 años si es hombre y 57 si es mujer, y haber cotizado 1.300 semanas como tal. 1.300 semanas vienen a ser algo así como 25 años más o menos, toca hacer el cálculo como tal. Entonces, esos son los requisitos que se necesitan para pensionarse en el régimen público, es decir, en Colpensiones. Si quieres saber cómo se pensiona en el fondo privado, pues ahí está el video, ahí explico cuáles son los requisitos, son diferentes totalmente en función de su obligación y de su finalidad como tal. Si quieres una asesoría particular acerca de este tema, pues aquí tienes nuestras redes sociales, nos puedes contactar y con gusto pues te damos una asesoría particular dependiendo de tu situación, qué es lo que más te conviene, si quedarte en donde estás o si mutar al fondo privado, o si devolverte el fondo privado al fondo público. Eso va a depender de tu sistema económico y de tu capacidad económica como tal. ¿Ok? El cálculo para pensionarse. Entonces, ya aquí cuando entramos al cálculo, esto se hace, digamos que tomando como referencia los últimos 10 años de la vida laboral de la persona y las cantidades de semanas cotizadas. Habíamos dicho que con 1.300 semanas, pues eso es lo mínimo que tú tienes que cumplir, pero te puedes exceder un poco más, pueden ser 1.600, 1.700, hasta 1.800 semanas podemos cotizar. ¿Qué pasa? El que cotiza 1.300 semanas se pensiona con un promedio de dinero que va, digamos que se saca de los últimos 10 años de salarios mínimos, y sobre ese promedio que se saque, que se calcule, pongo el ejemplo, usted los últimos 10 años ganó un promedio de 2 millones de pesos, un ejemplo. Entonces, de esos 2 millones de pesos, como usted solamente cotizó 1.300 semanas, se saca el 75% y ese va a ser
su asignación de retiro, es decir, su pensión. Ahora, esta pensión, este cálculo que se saca, nunca va a estar por debajo de un salario mínimo, nunca va a estar por debajo mínimo de un salario mínimo. Ahora sí puede estar un poco más alto y eso es lo que diferencian los fondos públicos de los fondos privados. Los fondos públicos pensionan mejor que los fondos privados como tal. Siempre esa asignación queda un poco más alta que en un fondo privado. Además que es vitalicia, que se puede pasar a la esposa, que puede pasar a los hijos si tienen algún tipo de discapacidad, mientras que en los fondos privados no sucede así. Entonces, decimos que por cada semana, por cada 50 semanas que la persona cotice de más, es decir, 1.300, pero si dice 1.350, entonces le va a aumentar un 1.5, es decir, ya no se pensiona con el 65%, sino con el 66.5%. Y así sucesivamente va a seguir sucediendo. Por cada 50 semanas que va acumulando la persona, le va subiendo un 1% en el porcentaje de su pensión, hasta el máximo del 85%. De ahí sí ya no pasa, que vendrían a ser el equivalente a las 1.800 semanas como tal. Entonces, así es como se calcula la pensión, pero va a ser independiente, va a ser muy particular de cada persona y de cuánto esté ganando los últimos 10 años de su vida laboral como tal. Aspectos positivos de los fondos públicos, que es dinero del Estado. Es decir, que son pensiones que están fijas, que no tienen variaciones, que son cotizaciones eh, que tú siempre vas a tener, digamos, que el respaldo de un Estado en cuanto a tu tema pensional, mientras que los fondos privados son privados los que administran ese dinero, y así como tienes utilidades, también puedes presentar pérdidas. Si bien es cierto, ese dinero que digamos que llegan a los fondos privados se utilizan para invertirse en negocios, muchas veces esos negocios generan pérdidas. Lo vimos en el tema de la pandemia, que los fondos privados de pensión tuvieron una disminución, en vez de generar ganancias, se fueron en pérdidas porque no pudieron mover el dinero, la plata se devaluó, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que acá en Colpensiones tú no tienes ese problema, tu dinero está fijo, no te interesa qué fluctuaciones tenga el mercado ni nada por el estilo, porque siempre va a estar el Estado, papá Estado, poniendo el hombro para poder, digamos, que responderte por tu pensión, que es lo lógico porque esto es un servicio social, no es un negocio como tal. Entonces, esos son los aspectos positivos, y que la mesada que te va a quedar asignada va a ser siempre más elevada que en un fondo privado. ¿Ok? Ten en cuenta eso. Aspectos negativos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no alcanzo a cumplir las semanas como tal? Se me pasan los años y ya no pude seguir cotizando más y no cumplí las 1.300 semanas para pensionarme. Entonces te van a devolver el dinero. Te van a devolver el dinero y pues te van a devolver los aportes que tú hiciste, más un ajuste que se hace a la devaluación del peso, pero no te van a devolver nada más. Mientras que en los fondos privados te devuelven tu dinero más una rentabilidad como tal, en el caso tal de que no cumpla los requisitos para la pensión. Ventaja que tiene este fondo público de pensión. Perdón, aquí me quedé que los fondos privados, este es fondo público, qué pena. Que puedes unir, hacer una pensión familiar, por ejemplo, si tú tienes unas determinadas semanas y tu esposa tiene otras semanas, las pueden unir y así lograr por lo menos una pensión entre las dos personas. Esto no pasa en el fondo privado de pensión, sí pasa en el público. Hay otras figuras como los ahorros BEDS, etcétera, etcétera, etcétera. Eso digamos que son algunas cosas que pueden mitigar, pero dentro de los aspectos negativos están que cuando te devuelven el dinero, es decir, que cuando tú no te pensionas, te van a devolver el dinero sin ningún tipo de rentabilidad, y vamos a ver que son a veces 5 millones, 6 millones, 8 millones, realmente son unas cantidades ínfimas de dinero que reciben los colombianos cuando no alcanzan la pensión por este fondo privado, por estos fondos públicos de pensión como tal. Entonces, digamos que esas son algunas de las mayores desventajas que presentan. La principal, la mejor ventaja que tiene es que el Estado es el que está respaldando estos fondos públicos de pensión. Bueno, llegamos al final del video, un video corto. Sin embargo, pues tenemos el fondo pensional privado, que mucho más largo, mucho más detallado, porque realmente al ser un negocio privado, mucha información que se maneja alrededor de estos fondos no es pública. Los vendedores de sistemas pensionales no se la dicen a las personas, no le dicen cuáles son los puntos negativos, así que te invito nuevamente a que lo veas, también que te suscribas